acompañarnos. Un placer compartir con ustedes a esta hora del día. Mi nombre es Patricio Arévalo y este es su espacio de opinión, expresión popular. Emitimos esta señal desde la ciudad de Cuenca, aquí en el sur del Ecuador, a través de señal de televisión abierta, Canal 2, y también mediante las plataformas gigantes de Livestream y de Facebook. Un abrazo también a quienes nos acompañan a través de nuestra página telecuenca.es en todo el territorio nacional, tanto en la parte continental cuanto en las Islas Galápagos. Muy puntualmente estamos iniciando este programa hoy día martes 20 de agosto del 2019. No olviden acompañarnos el día de mañana, miércoles, a partir de las 9 de la noche estamos con un programa especial con la compañía de Rosana Encalada, también Hernán Samaniego y Cristian Sánchez, quienes estarán compartiendo un espacio de opinión y sobre todo de cuestionamiento a la tarea que ha cumplido el señor alcalde de la ciudad de Cuenca, Pedro Palacios, en estos 100 días. Así es que no dejen de acompañarnos el día de mañana, miércoles 21, a partir de las 9 de la noche, una programación en directo. Ahora bien, nosotros hoy queremos hablar un poco más del tema de también analizar la problemática de la ciudad, hablar del tema de educación, pero sobre todo hablar de temas que tienen que ver con la dinámica del país, de la sociedad, cosas importantes que son sin duda de su interés. Hoy nos acompaña el ex rector de la Universidad de Cuenca, ex candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca también, un caballero y un ser humano a quien admiro mucho, el doctor Jaime Astudillo Romero, quien nos acompaña. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Patricio, por esta nueva invitación que me permite venir a este querido canal una vez más. Estoy a las órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos un poquito cómo ve usted el ambiente político, participó en el proceso electoral, sí. Sin duda un proceso que se vivió de una manera diferente. ¿Cuál podría ser esa evaluación y qué hemos visto este primer periodo de gestión? Bueno, yo creo que es un momento de expectativa, sin duda. En la campaña electoral habíamos mencionado varias veces que habían asuntos emergentes de la ciudad que requerían una atención inmediata, urgente, precisamente. Y yo pienso que esa expectativa se mantiene. Obviamente los 100 días de inicio a los cuales se les ha dado un valor simbólico, porque se supone que esos 100 días son un tiempo para el ajuste, para la toma incluso de decisiones esenciales. Siempre es un tiempo limitado, ¿no?, para tomar decisiones esenciales, pero yo sí creo que debían haberse tomado algunas decisiones urgentes de una manera mucho más directa. Me permito mencionar, se me ocurre en este momento 3 ámbitos por lo menos, o 4, en los cuales esta acción inmediata era urgentemente requerida. El tema de la seguridad, por ejemplo, que es un tema que en la ciudad de Cuenca no solamente hay una realidad de inseguridad emergente, sino esta percepción de la ciudadanía de que se ha incrementado esta inseguridad en Cuenca. Y esto, si bien ha tenido respuestas de alguna dimensión, quizás la dimensión requerida no se ha abordado. Me refiero concretamente a que en este momento hay 2 acciones importantes que se han tomado en el país. Hay 2 acuerdos firmados entre el municipio de Quito y el municipio de Guayaquil, con sus respectivos alcaldes, y el gobierno nacional para ejercer una acción de control efectivo y real de la delincuencia y de la dotación de condiciones de seguridad a esas 2 ciudades, y lamentablemente en Cuenca no hemos tenido una respuesta similar. El efecto va a ser complejo porque obviamente si se controla la delincuencia y la actividad que genera la inseguridad en esas 2 ciudades, es previsible que se movilicen esas condiciones hacia ciudades como Cuenca, que no tenemos obviamente esta protección, que creo que es importante. Han sido acciones interesantes, ¿no? Por lo tanto, políticas públicas urgentes en el tema de seguridad, yo creo que deben haberse tomado con mucha más precisión y dimensión, además. Menciono otra, el tema del transporte, que requiere también una mayor claridad. Hasta ahora no sabemos los cuencanos qué es lo que va a pasar con esta anunciada y esperada reforma integral del transporte a través de un sistema integral de transporte que mejore las condiciones de vida de los habitantes.
el tema del tranvía no está resuelto, sin duda. Recordarás, Patricio, que en un momento alertamos que esta noción que se creó un poco en torno al sistema electoral, a los días previos a las elecciones en la campaña, esta sensación de que el tranvía estaba a punto ya de funcionar, siempre dijimos, no es más que un recurso electoral, era un recurso electoral en esa época, y que había una serie de condiciones de carácter legal, operativo, técnico y de otra naturaleza, que iban a diferir el uso y la puesta en marcha, ¿no? La puesta en marcha de un sistema que podía ayudar, no era la panacea, pero podía ayudar a resolver el tema del transporte, que es complicado en Cuenca, la movilidad en términos generales, pero en este momento hay una incertidumbre mayor que la que teníamos en ese momento, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar con la situación legal que está pendiente, no se han definido las políticas de funcionamiento interno del tranvía, empezando por el tema de la tarifa que deberá aplicarse y otros temas técnicos que son importantes y además económicos que debían haberse resuelto, yo diría, con celeridad. Y quizás otro tema que se podía plantear es el tema de la protección ambiental, que es otro tema álgido en la provincia de La Suay. Creo que se perdió, lamentablemente, lo digo con mucha franqueza, siempre he tratado estos temas sin limitaciones. Con franqueza creo que se perdió una gran oportunidad de fortalecer esta idea de la defensa del agua como parte de esta defensa del ambiente en nuestra provincia y en nuestra ciudad, con la decisión fallida de la Cámara Provincial, ¿no? Sobre este tema creo que se desperdició una oportunidad interesante de fortalecer una línea de protección ambiental que sin duda es urgente y es necesaria, empezando por el tema del control de la minería metálica a gran escala, que ese es uno de los puntos más álgidos de la situación actual. Después podría haberse entrado en otro tipo de controles, como los que ha anunciado el señor alcalde de la ciudad, con mucha propiedad desde luego, pero realmente ese momento de pronunciarse en torno al tema de la minería metálica de gran escala, en torno a los problemas del agua en sectores claves de nuestra provincia, creo que se perdió. Hay que recuperarlo. Este rato hay la intención de recoger las firmas necesarias para proponer esta consulta popular que había sido anunciada y propuesta por muchos de nosotros en este proceso electoral. Pero claro, eso ya crea una instancia mucho más compleja que espero que dé resultado. Hay que unirnos en torno a esos temas, pero insisto, se necesitaba quizás un poquito más de presión y de celeridad en este tipo de decisiones, ¿no? Y quizás un último tema es el tema de la expectativa de que el municipio, como ente coordinador del desarrollo, que ejerce el control urbano, el desarrollo de la ciudad, tome decisiones no solamente para agilizar los trámites, que es un tema urgente, sigue siendo un tema pendiente, sino también para definir políticas del crecimiento urbano de la ciudad de manera inmediata. Por ejemplo, el tema de la expansión urbana de Cuenca, porque es necesario que este tema se defina con claridad, toda vez que hay procesos de construcción de la ciudad que lamentablemente, creo yo, se siguen dando al margen del control municipal. Insisto, 100 días es muy poco tiempo, pero ya se deben haber tomado decisiones básicas que permitan ese control y obviamente habrá una planificación, yo entiendo que más bien de corto plazo debía ser en muy poco tiempo, que defina el nuevo plan de ocupación y uso del suelo en Cuenca, pero hasta mientras habían que tomar decisiones, creo yo, importantes en torno a ese tema. Una reingeniería del municipio, entiendo, está en marcha, no es un proceso simple, es un proceso complejo, entiendo muy bien lo que estará pasando el equipo de Pedro, el señor alcalde, y obviamente no es fácil tomar ese tipo de decisiones, pero sí se requiere afrontar con más urgencia este tipo de temas. Me hago eco un poco de la percepción que tenemos los cuencanos de que esos problemas no han tenido soluciones directas y que es necesario que se apunte en torno a ellos, ¿no? Yo diría con propuestas y decisiones más precisas, ¿no? Hay otros temas que están pendientes, desde luego son múltiples. Eso quizás explica el hecho de que
haya habido cierta demora, diría yo, en tomar decisiones claves, porque sin duda el proceso de administración de la ciudad es un proceso muy complejo. Pero vamos a esperar, ¿no? Esta expectativa se mantiene. Ahora, bueno, y el tema de seguridad se ha avanzado con esta asamblea de la ciudad que reunió a todos los sectores a fin de buscar precisamente entender cuál es la problemática en el tema de seguridad y plantear preocupaciones. Se hablaba de que quizás lo más indispensable es tener un contacto directo con los barrios, el que exista, que regrese el aeropolicial, que parece que fue el tema de más vehemencia que se planteó en esa sesión. Sí. Y algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con el tema de la policía, es el hecho de que el señor, el presidente de la Corte aquí en la SUAY, el doctor Valverde, manifestó de que es necesario que no tengan grupos grandes de policías 4 o 5 andando, sino que cada uno esté en un barrio, cada uno esté en una cuadra, y eso podría dar mayor dinamismo. Claro. Pero todo esto quisiéramos conversar al volver de una pausa, si me permite un minutito. Regresamos enseguida, no se vayan, es importante lo que viene. Telecuenca, el canal de la ciudad. Es momento de evaluar la gestión de Pedro Palacios. Y para ello, Telecuenca, el canal de la ciudad, ha preparado un programa especial, El alcalde y la prensa. 3 destacados comunicadores de radio, prensa escrita y televisión nos ayudarán a comprender qué es lo que ha ocurrido en este tiempo. Rosana Encalada, periodista y conductora de Radio Ondas Azuayas y Antena 1. Cristian Sánchez, periodista y cronista de Diario El Mercurio. Y Hernán Samaniego, periodista y reportero de Telerama y Radio La Voz del Tomebamba, me acompañarán a cuestionar al alcalde sobre sus 100 días de gestión al frente del municipio local. Acompáñenos este miércoles 21 de agosto desde las 9 de la noche por Telecuenca, el canal de la ciudad. Les esperamos. Exactamente, ¿qué es El Mundo al Día? Tenemos toda la información de los acontecimientos más relevantes que suceden aquí en Washington. Y estaba tratando de hablar con el mandatario para que él se lo comunicara. Nuestro equipo de periodistas ofrece un ángulo diferente. La Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Comercio. Resistencia en el Congreso, pero sí se espera que... Pedidos por el presidente Barack Obama. Soy Gonzalo Abarca y este es El Mundo al Día. Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita, la más linda, la que miles de extranjeros escogieron para vivir. Donde se respira ciencia, tecnología, cultura, arte y multiversidad. Un lugar único de naturaleza espectacular, con historia guerrera como su pueblo, con un presente de calidad de vida superior y un futuro prometedor. Donde se construyen colectivos de profesionales investigadores, emprendedores, soñadores, idealistas, genios en potencia, todos comprometidos con el desarrollo y la inclusión social. Aquí, en la ciudad universitaria, está la nueva Universidad Católica de Cuenca. Nos alistamos para un nuevo reto. Lo haremos juntos. Te invitamos a ser parte. El protagonista eres tú. Craco, apasionados por la excelencia. Cerca de 5 décadas, formando profesionales de alto nivel. Seres humanos comprometidos con la solución de los problemas de la sociedad. Tenemos un modelo educativo de excelencia. Le apostamos a la investigación, la innovación
y la calidad con miras a la internacionalización. Contamos con tecnología de vanguardia en todas las carreras que ofertamos. Esto nos permite brindar una educación adaptada a las exigencias del siglo XXI. Nuestros docentes son profesionales altamente capacitados y disponemos de una infraestructura de primer nivel que respalda el proceso educativo. Sé parte de la Cato, porque tu futuro es nuestro objetivo. Universidad Católica de Cuenca, apasionados por la excelencia. Inscripciones en www.ucacue.edu.es. De conocimientos científicos y avances tecnológicos para diseñar, mejorar productos y procesos propios de los sistemas de producción, animal o vegetal, para beneficio de la sociedad. Gestiona los recursos agrícolas con visión de protección, conservación y equilibrio ecológico. Prepárate con visión de futuro y estudia ingeniería agronómica en la Universidad Católica de Cuenca. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Gracias por acompañarnos. Un saludo también a quienes se unen a nuestra señal. Telecuenca, el canal de la ciudad. Pues bien, nosotros habíamos conversado sobre esta asamblea de la seguridad que se realizó hace pocos días aquí en la ciudad de Cuenca como una respuesta a la necesidad de la ciudadanía que quería que algo se haga en el tema de seguridad. Se había planteado el retorno a la aeropolicial, se había planteado también la necesidad de que la policía esté un poco más dispersa, que no existan grupos en forma conjunta que estén controlando la ciudad. Y me hacía acuerdo el doctor Astudillo también de que el tema de los extranjeros aquí en la ciudad de Cuenca, en el país, la presencia de ellos también, era necesario tener algún sistema de verificación de quiénes son y en dónde están. Entonces, como elementos importantes. ¿Cómo vio usted esa asamblea y qué acción se han dado? Bueno, yo tuve la pena de que por razones de trabajo no pude asistir a la asamblea como había deseado, pero estuve pendiente de lo que sucedió y de sus resultados. Yo creo que fue una asamblea muy interesante. Desde luego hubo muchas propuestas, quizá demasiadas, a lo mejor debía haberse concentrado en algunas para concentrar también el esfuerzo de conseguir resultados, pero fue muy interesante el resultado, ¿no? Las propuestas que se hacían. Destaco entre ellas alguna que se había mencionado desde hace algún tiempo, el tema del rol de la cárcel, por ejemplo, el CDC en Cuenca. Es un tema importante porque eso yo sí tengo la percepción y casi la seguridad de que el hecho de que se concentren aquí delincuentes de alta peligrosidad de otros lugares del país e incluso de fuera, según se ha dicho, trae consigo la movilidad también de sectores vinculados con estas personas, ¿no? Y se genera un ambiente de inseguridad. De tal manera que pedir que la cárcel regional sea realmente regional y que no vaya más allá de las 3 provincias esenciales que forman la región, yo creo que es una buena propuesta que lamentablemente no ha tenido respuesta todavía, ¿no? Si bien se han tomado algunas decisiones, entiendo ya, de recuperar ciertos instrumentos como es el aeropolicial, etc., eso puede ayudar, pero no resuelve el tema de la seguridad. Yo creo que hay que insistir en conseguir lo que se había planteado en esa reunión como respuestas del gobierno central. Sí, yo coincidía con la idea de que hubiera sido bueno que estén representantes del gobierno directamente en la asamblea para que puedan ser interlocutores directos de esta necesidad urgente de la ciudad y de la opinión pública nuestra, ¿no?, en torno a este tema. Pero hay que hacer gestión, creo yo, para hacer que estas decisiones de la asamblea se vuelvan resoluciones a nivel del gobierno nacional
y también a nivel local. En todo caso, fue un ejercicio interesante de democracia y de participación ciudadana en torno al tema de la seguridad. El tema de los extranjeros, yo siempre había sido de la idea de que se plantee el tema muy francamente, sin este temor a caer en el ámbito negativo y oscuro de la xenofobia, que siempre hay ese peligro, pero era urgente que se tomen ya decisiones como esta que se ha tomado de parte del gobierno, de la visa humanitaria, por ejemplo, para personas que ingresan al país indocumentados y que no tienen ningún control. Entonces, realmente es una cuestión elemental. A veces hemos omitido dar criterios y opiniones en torno a este tema, insisto, para no caer en posiciones a lo mejor extremas o ambiguas sobre el tema. Insisto, el riesgo de la xenofobia siempre está presente, pero era urgente y necesario que se tomen este tipo de decisiones. Yo creo que hay que ir avanzando en esa línea de tomar decisiones urgentes sobre el tema. Y sí, hubo una decisión de generar un censo, ¿no? El censo fue una petición de la Asamblea de que se haga un censo aquí en Cuenca. Eso no sé cómo habrá avanzado, pero creo que es importante, ¿no? Sí, anunció ya el presidente también que se va a hacer eso. Ya, eso me parece muy bien porque es necesario controlar, ¿no? Hemos tenido, insisto, sin caer en la xenofobia, la experiencia en el caso del país que demuestran que las condiciones de pobreza, de indigencia, de desamparo, incluso en el que vienen muchos extranjeros a la ciudad, a la provincia del Ecuador, en definitiva pueden orientarlos hacia la delincuencia, ¿no? Como una forma relativamente fácil de resolver sus problemas. Pero el control de calidad del ingreso de las personas yo creo que es urgente y es necesario. Ojalá ya puesta en vigencia esta nueva visa se tengan resultados positivos en eso, y también este catastro, este inventario, este censo de personas que están viviendo en nuestro país en estas condiciones irregulares, ¿no? Ahora, se ha dicho que, bueno, ha habido migración hacia Ecuador y hacia Cuenca, sin duda toda la vida, todo el tiempo, pero ahora se siente algo diferente. Y es sobre todo el tipo de sociedad de la que vienen los migrantes, ¿no? Han llegado gente de Perú, pero llegaban a trabajar, a buscar en dónde ocuparse, cómo trabajar. Lleva gente de Colombia también a buscar dónde trabajar, pero llega gente de Venezuela medio acostumbrada a que el gobierno les entregue todo, tener una condición de exigir para recibir. Y eso quizás es lo que ha estado generando un poco de confrontación y problemas con nuestra sociedad. ¿Podría analizarse de esa manera este tema? Yo creo que sí, en gran parte hay mucho de verdad en eso, ¿no? En la forma, en la costumbre a la cual han estado vinculados, ¿no? Creo que sí, en alguna medida tiene incidencia, ¿no? Yo he visto que a veces, por ejemplo, cuando se pide apoyo en las calles, en las esquinas, casi se plantea eso como una obligación forzada que uno tiene que aportar y apoyar, ¿no? Y quizás en esa actitud tiene algo que ver lo que estamos comentando, ¿no? La solidaridad sin duda del pueblo ecuatoriano ha sido, yo creo, magnífica. Siempre, en ese tema, claro, ¿no? Siempre hemos sido un pueblo hospitalario, pero tiene sus límites, ¿no? Todo tiene sus límites, y realmente me parece que todo eso hay que revisarlo con franqueza y hablando la verdad, es decir, opinando sobre el tema y buscando soluciones también al asunto. Porque puestos de trabajo tiene que haber. Habrá que buscar el mecanismo, claro que hay que apoyar, ayudar, pero el tema está en eso, ¿no? En que a veces son exigencias que se plantean a una sociedad que tiene limitaciones también. Nuestra sociedad no estábamos preparados para recibir una migración tan grande. Y por eso son necesarios los controles, ¿no? En sociedades desarrolladas, vi un reportaje hace poco en Canadá, el control que se tiene de la protección laboral a los canadienses realmente es hasta un poco exagerada, ¿no? Pero creo que es necesaria. Había un documental que mostraba cómo la policía controlaba el ingreso de gente que venía a trabajar en Venezuela, investigando en qué condiciones venían a trabajar. Había la historia de un artista que venía a apoyarle a otro artista en Venezuela y le decían, bueno, yo vengo en un acto de amistad, vengo a apoyarle a esta persona porque es mi amiga, ¿no?
y por lo tanto eso no voy a cobrar por este asunto, etc. Todo eso fue investigado por la Policía de Inmigración de Canadá y luego de comprobarse que efectivamente era así, le permitieron la entrada, porque decían, aquí hay personas que pueden hacer lo que usted viene a hacer, ¿no? Pero que son del país. Puede que suene esta una exageración, pero yo me refiero más en términos generales a una necesaria protección del campo laboral de la gente local, ¿no? Sin duda que las corrientes inmigratorias que han sido muy fuertes en los últimos tiempos, en el caso de Cuenca, han incidido en esa pérdida gradual, o yo diría acelerada incluso, de puestos de trabajo para la gente de aquí. Insisto, sin caer en ninguna connotación que pueda sonar, que pueda lesionar o pueda generar algún, xenofobia ni nada, algún resentimiento, claro. Sí. Ahora, cabalmente en esas experiencias de otros países y en esos documentales que muchas veces son muy ilustrativos, nos traen ideas de experiencias también vividas. Hubo uno que presentó la Deutsche Welle, somos parte precisamente de esa cadena tan grande en el mundo. Sí. Y en ese documental se hablaba precisamente de una filipina que había emigrado hacia Canadá. Y ella reconocía y decía, yo nunca me sentí en Canadá como que me daban algo por compasión o por pena. Claro, correcto. Se inventaron, por más que sea un puesto de trabajo, generaron cierto nivel de, muy bien, esta empresa, claro que tiene que trabajar gente nacional, pero vamos a poner un hito más, 2 hitos más, claro, extranjero, claro, para que le apoyen. Quizás no va a ganar lo mismo, pero ya sentí que me ganaba el trabajo, y yo trabajaba y yo aportaba. Como que esa debe ser también la misión del país, la misión de la empresa, la misión de las leyes de algún modo deben permitir ser algo permisivas, a fin de que no haya esa necesidad de tener que apoyar con tareas sociales cuando la empresa puede hacerlo. Pero obviamente hay que legislar y hay que generar un marco reglamentario adecuado. Puede ser un camino. Es un camino y hay que cambiar de visión, ¿no? De cosmovisión sobre ese tema, y obviamente para eso las leyes y las decisiones van a ayudar, sin duda. Pero claro, hay que cambiar de chip, como dicen Tenemos que ser inclusivos. Los jóvenes ahora, claro, inclusivos, pero de forma muy práctica, ¿no? Y además equitativa, porque a veces con esta idea de que las puertas abiertas es lo más equitativo, no y en es igualdad de condiciones todo es complicado, claro, también. Es muy complicado, claro. Sí, sin duda que sí. Y a veces le dan preferencia en tema de leyes y en tema de cosas al extranjero. Sí, es verdad. Que ahí genera problemas. Sí, yo creo que el tema de volver a la equidad es una tarea colectiva muy difícil, pero hay que empezar y yo creo que lo estamos haciendo, sí. Es importante entonces. Bueno, otro tema que usted planteaba es el asunto del transporte y que tiene relación precisamente con este funcionamiento del tranvía. Ya todos reclamamos, decimos, ya es hora que el tranvía salga. ¿Qué pasa con el señor alcalde? Quizás está necesitando un poco de aliento, un poco de apoyo, pero realmente, ¿qué es lo que pasa con ese elemento tan importante que la ciudad necesita? Bueno, yo creo que el señor alcalde tiene el apoyo de la ciudadanía, sin duda, para resolver ese tema, estoy seguro que sí. Y yo creo que ese es un buen elemento previo para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Pero me da la impresión de que se depende de factores externos que son muy fuertes. Por ejemplo, el tema legal, que todavía está pendiente, es un tema que está condicionando los tiempos de uso útil del tranvía, y entiendo que otras decisiones, que no sé por qué se difieren, como es el tema de la decisión municipal de cómo operar el tranvía, incluyendo el tema de tarifas y todo lo demás, son temas que ya deberían estar resolviéndose, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de la idea de que haya apoyo de la ciudadanía, porque todos queremos que ese tema se resuelva. Que funcione, claro. Que funcione, porque hay una inversión muy fuerte, ¿no? Ha crecido la corriente, he notado ahora decir, no, pues el tranvía ya pasó a mejor vida, ¿no? Y eso es grave, porque claro, ya no está ni siquiera en la preocupación urgente de la gente que el tranvía funcione, porque ya se ha aceptado un poco de que no va a funcionar. Eso es gravísimo. Eso es muy grave porque hay una inversión muy fuerte y esa inversión hay que recuperarla haciendo que el tranvía forme parte vital del sistema de transporte integrado. Eso es lo correcto, ¿no? Aunque no sea la mejor solución, eso ya sabemos. Pero en todo caso... Es un aporte, ¿no? Eso puede ser un aporte, tiene que ser un aporte. Claro. Hay que convertirlo en un real aporte, ¿no? Pero para eso hay que tomar decisiones.
hay que esperar a que se tomen esas decisiones. Otro tema que decía usted, el asunto del control urbano, la necesidad de agilitar los trámites, la necesidad de confiar en la ciudadanía. Se hablaba siempre de que tiene que haber un primer permiso que sea en base a la confianza. A ver, el elector eligió a una autoridad porque tiene confianza en él. La autoridad tiene que ser recíproca con el elector y brindarle confianza también. Entonces, esa primera licencia del urbanista, esa primera tarea que haga, debe ser de confianza. Confío y le autorizo que haga. Sí. Ahora, si no hace bien, obviamente vendrán las sanciones, hasta el retiro de la licencia para que no pueda realizar más, pero tiene que partir de allí. Sí, yo creo que el principio de la buena fe es un eje sustancial de la agilización de trámites y de la desburocratización de la función municipal. Y creo que entiendo que se está avanzando en eso. Había una propuesta del Colegio de Arquitectos que en el proceso electoral acogimos con mucha bondad, yo creo, porque realmente eran propuestas interesantes, ¿no? Vinculadas ahí con la necesidad incluso de independizar relativamente de la función municipal, de la administración municipal en sí, procesos como la planificación urbana, por ejemplo, para en alguna medida despolitizar esa función tan importante que realmente tiene que estar por encima de la coyuntura de qué administración está en el municipio. Es decir, de crear realmente un plan, un proyecto de Estado y no un proyecto de gobierno temporal. Una propuesta interesante. O la necesidad de contratar a una empresa que tramite, por ejemplo, el tema de permisos de construcción, licencias urbanísticas, etcétera, etcétera, que podía agilizar mucho el tema, ¿no? Yo entiendo que está en proceso ese tipo de decisiones y vamos a esperar también que existe esa modificación urgente de lo que actualmente pasa en el municipio, porque todavía no ha cambiado nada, ¿no? Y creo que eso es imprescindible que cambie. Fue parte de la propuesta de trabajo, creo, de todos, incluyendo el actual alcalde, y creo que es una oferta que hay que cumplir. Está pendiente eso. Sí, es una tarea de avanzar también. Y en el asunto de la protección ambiental, el cuidado del agua. Bueno, este tema parece ser que nos está distanciando del gobierno, ¿no? Vemos cómo se atiende rápidamente a Guayaquil, se atiende rápidamente a Quito, pero con Cuenca como que existe cierta dubitación, se duda un poco no se viene a las reuniones, hay cierto distanciamiento, no se nombran autoridades ya definitivamente, como que genera cierto distanciamiento esta posición que tiene la ciudad y la provincia con relación al tema del agua y sobre todo de la minería. ¿Qué es lo que ha planteado el gobierno? Bueno, es posible que sea ese el origen de este distanciamiento, que yo creo que sí se percibe, ¿no? Pero tengo mis dudas al respecto, porque no hay una posición tampoco franca y decidida de la provincia y de la ciudad en torno a la defensa del agua. Realmente son intentos los que se están haciendo. Ha habido muchas dubitaciones, dudas, contradicciones. Pero bueno, en todo caso puede que eso sea lo que esté pasando. Hay que enmendar, o sea, el gobierno tendrá que entender que lo que se ha discutido aquí en Cuenca en torno a la defensa del ambiente es un tema de vital importancia para nuestra provincia, ¿no? Esta es la provincia del agua, sin duda. Cuenca es una ciudad del agua, o sea, desde nuestros orígenes y nuestra vida cotidiana está marcada por el signo, y un signo amable desde luego y positivo, que es el agua, ¿no? No solo por nuestros 4 ríos, sino por toda yo diría la fuerza hídrica que en este momento alimenta incluso procesos como la electricidad a nivel de todo el país, ¿no? Entonces es un tema que para nosotros es vital, de tal manera que habrá que entender que una consulta popular no es sino pedir que la gente se exprese en torno a este tema y se una en torno a la defensa de no solo de un elemento vital, sino de un símbolo que debería ser para la provincia y para la ciudad. Yo sigo insistiendo en ese tema. Y eso significa tomar posición, desde luego, frente al tema de la minería de gran escala y también la informal, la de menor escala, que causa igual daño. En eso hay que realmente tener una posición equidistante, adecuada. Entonces, creo que es un tema sobre el que hay que pronunciarse. Debería haber un respeto básico de parte del gobierno nacional en torno a estos temas, ¿no?
Ahora bien, bueno, ya una vez pasada la campaña, una vez avanzado, siempre su actividad estuvo alrededor de la educación. La educación ha sido como que su motor, su razón de actuar. ¿Continúa siendo la educación ese motor que le mueve a actuar, doctor? Sí, bueno, alguna vez he tenido la oportunidad de decirlo y hay personas que opinan también que en el fondo mi participación en la política era solamente para tratar de desarrollar proyectos vinculados con la educación y la cultura en Cuenca. De hecho, en el proceso electoral que pasó, ese ya es un tiempo ido y ya procesado, planteamos el tema de la Cuenca, de la cultura y la educación como un eje sustancial, el proyecto de Cuenca Ciudad Universitaria, etcétera, que yo creo que está vigente. Es imprescindible un proyecto de renovación económica de la ciudad que sigue estando vinculado con un eje de nuestras identidades más profundas, que es el tema de la educación y la cultura. De tal manera que yo sí creo que es verdad, si he intentado participar en política, ha sido más que nada para poder generar, digamos, este tipo de proyectos que siguen siendo parte de mi pasión y de mi vida, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte de volver a ese mundo, que es un mundo no muy simple, cada vez es más complejo, desafiante, pero que realmente es interesante, ¿no? De hecho, estoy vinculado ahora con dos procesos que son interesantes. Estoy vinculado con la Mesa Nacional por la Educación de Valores, que fue planteada dentro del marco del Acuerdo Nacional por la Educación, que fue un proyecto del gobierno a nivel nacional. Estuvo impulsado inicialmente por el ministro Milton Luna, que ya no está en el ejercicio de ese ministerio. Con Milton tuvimos una relación muy interesante porque yo fui presidente del Contrato Social por la Educación, que es uno de los movimientos sociales más interesantes en torno al tema educativo del país, cuando él era director ejecutivo de ese mismo movimiento. Entonces tuvimos una vinculación estrecha en torno a muchas conquistas que se lograron, conquistas prácticas que se lograron a favor de la educación a partir de esta lucha social y ciudadana del movimiento Contrato Social por la Educación. Y gran parte de en esta mesa a la cual me refiero, estamos participando personas vinculadas con el Contrato Social por la Educación. Y realmente es un tema interesante. Es a partir de la idea de que la pérdida no paulatina, sino acelerada de valores que se ha vivido en la sociedad ecuatoriana está afectando sin duda este ambiente de paz, de convivencia, de solidaridad, de honestidad que debería existir en un país que ha tenido tradiciones incluso en ese sentido, no se diga la ciudad de Cuenca, ¿no? Tradicionalmente éramos una ciudad amable, una ciudad honesta, honrada, etcétera, ¿no? Lamentablemente esos valores se han ido perdiendo y hay que recuperarlos. Y no solamente recuperar los viejos valores que se han perdido, sino crear los nuevos valores que necesita la sociedad. De tal manera que entrar en ese debate de cuáles deberían ser esos valores y cuáles serían los mecanismos concretos para que eso se vuelva un proceso activo en la sociedad, es un tema apasionante. Desde luego desafía, es difícil, es complejo, pero nos tiene reunidos a gente. Yo debo decirlo, en estos tiempos he dejado un poquito la intensidad he bajado, pero me comprometo a continuar con la misma fuerza de siempre este tema porque realmente es esencial, ¿no? Entonces están discutiendo nociones como por ejemplo el civismo, una nueva visión del civismo, que ya no es esta noción que se tenía antes, o sea, el tema estaba muy vinculado con el control natal, con el lugar natal, con el tema de la información que era necesaria para que los niños se sientan comprometidos con su entorno, etcétera, ¿no? La cívica va mucho más allá, o sea, es el tema de una mayor conciencia de los derechos, pero también de los deberes de los niños desde la muy temprana edad hasta los adolescentes y los adultos. El tema de, por ejemplo, el compromiso con el ambiente, que es un tema esencial, el tema de la solidaridad, el respeto a los demás, el respeto al otro, que es fundamental,
y así por el estilo, una gran cantidad de temas que se están tratando y que deben convertirse en realidad a través de un sistema transversal que es muy difícil implantarlo, pero que estamos luchando a que se lo consiga. Por ejemplo, no estamos pensando de que se deben incorporar materias simplemente, una materia de ética o una materia de cívica, no es suficiente, hay que transversalizar los contenidos en educación y eso hace que el reto sea mucho más complejo, ¿no? Yo mencionaba en algún momento en una de estas reuniones que cuando se planteaba el tema de la honestidad y la honradez, por ejemplo, como un factor, un valor que había que mantenerlo, en una época determinada, recuerdo que en la universidad se propuso la creación de la cátedra de ética, ¿no? Y yo tenía mis reparos a ese tema, decía, no creo que deba incluirse una materia de ética, ¿no? Porque la ética es un problema más de actitudes y de comportamientos colectivos e individuales, ¿no? Pero tenía mis reparos. Y al fin, cuando terminó la experiencia de la implantación de la materia de ética, yo usé una circunstancia X para sustentar mi reparo al tema, porque resultaba que en la clase de ética había un índice muy alto de copias, por ejemplo, en los exámenes. Entonces se demostraba una contradicción radical entre el espíritu de incorporar la materia y los resultados. Entonces, claro, hay que manejar con mucho tino esos temas, porque hay que plantearse cambios que sean reales en primer lugar y que sean efectivos, que sean contundentes. Entonces, estoy en ese espacio, es un espacio muy interesante. La ministra Kramer ha dado su apoyo a esta iniciativa, desde luego. Está Anunciata Valdés y Nelson Guín, que son dos personajes muy representativos, presidiendo esta mesa de valores, y está un grupo muy interesante de personas de todo el país que estamos trabajando en esta carpintería de un cambio educativo que esperamos que tenga resultados. Ese es uno de los temas. Entonces, claro, es apasionante, sí, pero difícil, no es fácil. Claro que sí, ¿no? El tema de la educación, un tema que apasiona, pero un tema también que genera cierto nivel de dificultad. Y en ese contexto, entonces, se han planteado ciertas reformas también al Código de la Democracia, el tema de educación también. ¿Cómo está eso? Sí, bueno, el tema de la política siempre he querido mantenerle en estos tiempos un poquito en la distancia, porque realmente ha sido necesario. Quiero mencionar muy brevemente, Patricio, una experiencia adicional. Estoy recuperando un espacio que lo trabajé durante algún tiempo, que es el tema de la educación a distancia, la educación... Pero entonces, para hablar de eso, hagamos una pausa. Con todo gusto. Hagamos una pausa. Sí. Hacemos una pausa y venimos enseguida, porque es importante conversar sobre este tema del campus, ¿no? La educación continua, sobre todo virtual, que la maneja adecuadamente el doctor Jaime Astudillo. Venimos enseguida, no se vayan, es importante lo que viene. Telecuenca, el canal de la ciudad. Es momento de evaluar la gestión de Pedro Palacios. Y para ello, Telecuenca, el canal de la ciudad, ha preparado un programa especial, El alcalde y la prensa. 3 destacados comunicadores de radio, prensa escrita y televisión nos ayudarán a comprender qué es lo que ha ocurrido en este tiempo. Rosana Encalada, periodista y conductora de Radio Ondas Azuayas y Antena 1. Cristian Sánchez, periodista y cronista de Diario El Mercurio. Y Hernán Samaniego, periodista y reportero de Telerama y Radio La Voz del Tomebamba, me acompañarán a cuestionar al alcalde sobre sus 100 días de gestión al frente del municipio local. Acompáñenos este miércoles 21 de agosto desde las 9 de la noche por Telecuenca, el canal de la ciudad. Les esperamos. A finales del siglo XIX, en Andalucía, campesinos y jornaleros alzaron la voz para defender sus tierras del abuso de los caciques. A la carrera por los caminos, su huella va trazando mi destino.
Los artesanos de todo el país se reunirán este próximo día sábado en Ambato. Mediante esta junta ellos convocarán a elecciones que están suspendidas por más de 2 años. Además, dialogamos con la ciudadanía en torno para que nos dé su opinión acerca de la gestión que viene desarrollando el alcalde de la ciudad, Pedro Palacios, en sus 100 primeros días al frente del GAD municipal. El detalle de esta y otras informaciones en Cuenca al Día a las 13:30. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Bien, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Gracias a quienes se unen también a la señal de Telecuenca, el canal de la ciudad. Pues bien, habíamos avanzado en el tema de este diálogo que existe en el país. Se buscaba ese acercamiento a los diferentes sectores y nos ha hablado el doctor de la mesa de educación con valores, y que realmente era un tema bastante delicado el buscar recuperar los valores. Sigue siendo ese un elemento complicado. Sigue siendo muy difícil, desde luego. Plantearse temas como cómo recuperar la noción de honradez y de honestidad en los niños, que sería una vacuna efectiva en contra de la corrupción, que es un mal que, al igual que en el resto del mundo, está afectando a nuestro país. Es un tema difícil porque realmente, si es que hay el consenso de que todo el mundo incurre en actos de corrupción, es muy difícil pelear en contra de la corriente, pero es imprescindible. Entonces hay experiencias muy interesantes de trabajo ya con niños, experiencias prácticas. Hay escuelas y colegios en el país que están incursionando de manera directa en la formación con valores y empiezan a ver resultados interesantes, ¿no? Pero claro, la tarea no es nada fácil, por eso digo que es muy desafiante, pero es un tema interesante porque de que hay que cambiar este país hay que cambiarlo, el asunto es cómo cambiarlo. Nuestra idea es de que la educación sigue siendo el espacio más adecuado para cambiar, así no sea en el corto e inmediato plazo, pero sí en el mediano y largo plazo se conseguirán resultados. Estamos trabajando en eso, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esta experiencia que realmente yo la valoro mucho porque es un espacio de debate vital, ¿no? Además muy interesante porque es un desafío intelectual cotidiano el estar pensando no solamente en qué tipo de valores necesitamos para edificar una sociedad mejor que la que tenemos, sino también el tema de cómo hacer que eso se convierta en un proceso colectivo, ¿no? Entonces es interesante. Ahora, en ese mismo contexto, usted maneja un campus virtual que busca precisamente acercar esta educación continua hacia quienes necesitan todo el tiempo tener actualización. Claro, ese es otro desafío también interesante, porque hay un desafío tecnológico de por medio, pero hay una concepción también importante, ¿no? Es la idea de que la educación es para toda la vida y de que la educación debería acoplarse a las condiciones y a las necesidades de los seres humanos que requieren de esta educación, de esta formación profesional, de la optimización de conocimientos, etc., ¿no? Y hay que partir de una realidad. Cada vez hay menos tiempo disponible para estudiar. Hay limitaciones de tiempo y espacio que hacen muy difícil que, por ejemplo, los profesionales tengan la opción de actualizar sus conocimientos. De tal manera que ese es uno de los mecanismos, más bien es una de las razones por las cuales el mecanismo de la educación a distancia y virtual adquiere una preponderancia realmente alta, ¿no? Entonces, incursionar en ese ámbito ha sido un desafío, ¿no? Porque implica no solamente entrar en los procesos de la formación virtual, que son complejos, en un instrumento tan simple como Moodle, por ejemplo, entrar a descubrir las enormes posibilidades que Moodle tiene para estas plataformas. Claro, exacto. Ha sido un proceso interesante y sobre todo vivir las experiencias ya prácticas de formación
en educación a distancia, básicamente educación continua para profesionales, que ha tenido dos experiencias bien importantes en nuestro caso hasta ahora. El uno fue un curso dentro del programa de formación virtual para abogados, ¿no? Y un curso sobre el COGEP que tuvo interesante éxito, y un curso para notarios, ¿no? Y menciono, por ejemplo, el caso de los notarios. Tuvimos la posibilidad de llegar desde la ciudad de Cuenca, desde un espacio pequeño que es básico, elemental. Tuvimos la posibilidad de llegar a 67 ciudades del país, ¿no? Y más o menos a cerca de 300 notarios en todo el Ecuador, que tuvieron acceso a un curso del más alto nivel, porque pudimos contar con lo mejor de lo mejor del ámbito profesional en ese campo, incluso del exterior, ¿no? Y incluso debates, habían mesas de discusión y de debate que pudimos armar en torno a temas urgentes sobre el derecho registral y sobre el derecho notarial, y realmente fue un éxito interesante. Entonces ahora estamos retomando ese tema. Hay un nuevo espacio que se ha creado que se llama Campus, y es un campus virtual en realidad. Entonces estoy trabajando en ese otro tema que también es otro desafío, es un tema interesante, pero tiene que ver directamente con el tema de la educación. Ese es un tema también, es un reto importante ese, porque es otra concepción desde el punto de vista del maestro, del profesor. Cambia todo. Otro concepto, ¿no? Claro. Cambia todo, cambia los espacios, las nociones de espacio y de tiempo, ¿no? Es que es en cualquier momento y en donde sea, pues. En cualquier momento. Claro, puede estar al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo, claro. Ahora vamos a entrar en una experiencia justamente, ya no de que ya entramos en el caso de los notarios, ¿no? Porque había un profesor español que dictó su cátedra desde España, desde luego, pero ahora vamos a incentivar un poco más ese tema, porque necesitamos, en algunos temas, influencias del mundo exterior, donde hay más experiencia, ¿no? Entonces vamos a justamente romper esa barrera del espacio a través de la transmisión directa de conocimientos a través de streaming, ¿no? Entonces es un tema interesante. Claro que es un desafío porque cambia todo. O sea, claro. El alumno es diferente. Por ejemplo, uno piensa que los sistemas de control físicos son bien importantes, ¿no? Y que el rendimiento es mucho más directo, y que la evaluación, nosotros tomamos exámenes desde luego, que la evaluación es mucho más precisa cuando se tiene la presencia física del estudiante, y no es así. Los niveles de atención, de compromiso, de preguntas y respuestas y todo lo demás es tan intenso que realmente es apasionante el tema, ¿sí? Se logran resultados muy interesantes. Es que se parte precisamente de que quien acude a estos espacios es alguien que necesita. Tiene interés. Tiene interés, diferente al que quizás por una obligación está asistiendo a clase. El control, la asistencia, digamos, claro. Sí. Entonces sí es muy interesante, ¿no? Hay cambios cualitativos que son realmente importantes, hay que destacarlos, ¿no? Porque claro, los tiempos de entrega de trabajos que queda registrado ahí exactamente, el ingreso a clase también, que queda registrado qué hora ingresó y qué hora sale. Claro, las intervenciones, todo eso está grabado, es muy interesante. Nosotros evaluamos además de manera muy precisa a través de exámenes. Son exámenes de opción múltiple, pero realmente son interesantes porque demuestra con un equipo especializado de profesores se logran preguntas muy adecuadas que permiten realmente evaluar el rendimiento del estudiante, ¿no? Entonces es muy interesante. Claro, ¿no? Y sí. Estos sistemas necesitan el respaldo también de alguien que tenga que estar 24/7 todo el tiempo para responder las inquietudes que puedan darse. Sí, bueno, nosotros abrimos un periodo obviamente de tutoría que es importante, ¿no? Pero claro, hay restricciones obvias también en la educación formal, sucede esto, ¿no? Pero el hecho de concentrar la actividad en la clase virtual es riquísima la experiencia. Ahí se abre un periodo de preguntas y respuestas, es una manito, ¿no? Que se aplasta ahí, se pide, se habla o se escribe la pregunta, y nuestros profesores han comentado de que el nivel de cuestionamientos y de preguntas era tan alto que realmente se sentían muy motivados y animados, porque el público, como tú bien dices, era un público primero interesado, era un público informado,
Claro, Sí. aporta, enriquece la clase. Exactamente. Entonces, los debates han sido muy interesantes. Entonces, son ilimitadas las posibilidades. Y claro, esa es la línea del futuro inmediato, ¿no? Del presente acabo de ver un grato anuncio ahí de un compromiso de la Universidad Católica de Cuenca con la Universidad de La Rioja. La Universidad de La Rioja es la Universidad de Internet, ¿no? Así se llama ya mismo. Todas las universidades me parece que hicieron el compromiso. Sí, y eso es importantísimo porque eso va a motivar, digamos, a que este tipo de experiencias que ahora son a lo mejor aisladas se conviertan en una corriente, una mainstream, como llaman, una corriente principal en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en el país, desde luego. Sí. Ahora, este tipo de acciones virtuales, de educación virtual, necesita de una política de apoyo fuerte también de parte del Estado, sobre todo para dotar de Internet. Debe existir un tipo de Internet para educación, para que el estudiante acceda con un costo diferenciado y además que la Internet esté en todo el país, porque muchas veces nosotros salimos de viaje y en la carretera, donde se supone que debería haber, no existe. Sí. Entonces falta cobertura, falta esa política de apoyo a fin de que todas estas iniciativas tengan una realización feliz, pues no, es importante eso. Desde luego que sí. El índice de analfabetismo digital en el Ecuador es muy alto, y en el caso de la provincia también. Y en gran parte se debe a esta falta de acceso a la infraestructura adecuada, ¿no? Hemos tenido frustraciones a veces porque en lugares, por ejemplo en el caso del Cantón Cuenca, ¿no? O de las provincias de la SUAY, o más bien de la región, hay limitaciones muy serias que nos impiden aplicar este tipo de mecanismos. Estuvimos en un programa de formación de estudiantes, por ejemplo en el Cañar, en Delhi, en algunos lugares, y la falta de Internet adecuado era muy complicado. Entonces tuvimos que hacer modificaciones a nuestra plataforma para acoplarnos a la capacidad de difusión. Claro. Y eso bajaba un poquito la calidad, desde luego, de imagen, de sonido y todo lo demás, pero era necesario hacerlo, ¿no? Entonces son limitaciones reales que realmente deberían cambiar, porque debe haber una política. Se ha anunciado, el gobierno ha dicho que este rato hay una política de promoción de las ciudades digitales a nivel del país. Vamos a ver si se concreta, porque ese es un tema urgente, necesario, pero no sé si están orientados muy bien hacia los resultados que se esperan, porque lo primero que hay que hacer es ampliar la cobertura del servicio de Internet. Eso es elemental. Claro, porque a etapa le hicimos una propuesta hace poco, ¿no? O sea, en la versión anterior, una propuesta basada justo en estas necesidades. O sea, decíamos, ¿por qué no ampliamos de manera programada con la gente que está inscrita en nuestros cursos, por ejemplo, ¿no? Ampliemos la cobertura de etapa hacia la zona rural del cantón. No sé por qué no se tomó la decisión, pero había sido interesante, porque etapa tiene una limitación real este rato. Creo que ese tema es para el alcalde también, el alcalde actual. Hay una cobertura limitada de Internet de etapa que tiene posibilidades de ampliarse ilimitadamente. Entonces podía ser un mecanismo, además estaba vinculado con una necesidad, porque los chicos, los estudiantes de colegio, que en este caso estábamos formando o intentando formar, requerían urgentemente que alguien les dé un servicio directo, que no sean las revendedoras de Internet que en este momento existen, por ejemplo, en estos lugares, en el sector rural sobre todo. Son empresas que revenden Internet, ¿no? En Internet, entonces realmente la limitación es muy, muy grande. Entonces, son temas que hay que decidir. Si se decide ampliar la cobertura de etapa, que tiene capacidad para hacerlo, sería muy interesante, para lograr que por lo menos en el cantón exista una cobertura mayor del servicio de Internet de buena calidad. Sí, y diferencia para el estudiante, ¿no? Porque eso, él va a contratar Internet, pero para prepararse. Claro. Y aparte de eso, bueno, dentro de las condiciones necesarias, ¿no? Cuando un estudiante acude a un aula presencial, le dicen, muy bien, es necesario que tenga su libro, que tenga su cuaderno, su equipo. Acá tiene que ser su contrato de Internet. Claro. Si no, no funciona. Sí, sí, no, y es verdad, porque hemos tenido experiencias muy interesantes. Cuando hay condiciones básicas, los estudiantes no necesitan
bueno, mejor si lo tienen, pero una computadora, una tablet, que casi todo el mundo tiene en realidad, el teléfono, ¿no? Incluso con el teléfono. De datos, funciona. Claro, funciona bien. El tema es que sí hay limitaciones en el servicio de Internet. Entonces es un tema, una política nacional que debería implementarse ya, urgentemente. Vi que solucionaban entregando CDs o entregando flash memories con el material para que lo puedan revisar, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo, es totalmente diferente. O sea, además ya no hay control del uso de ese material, ¿sí? En la clase virtual es posible controlar el rendimiento incluso del estudiante sobre la información que se le da. Pero la entrega de material de revisión posterior no da ninguna garantía de que realmente sea usado. Esa es una limitación real, ¿sí? Lo correcto es dotar del servicio de Internet. En el caso del Ecuador, lamentablemente, no tenemos una buena calidad de Internet a nivel nacional. Y esa es una tarea del gobierno nacional que debe aprender ya. Sí, o sea, las grandes ciudades tienen, Quito, Guayaquil, Cuenca, pero salir un poquito a la zona rural ya no hay. Sí, es verdad. O sea, yo vivo en un lugar cercano a la ciudad, en el valle, ¿no? Bueno, en un lugar cercano al valle, ya en el ingreso a Castilla Cruz. Claro. Y he tenido problemas con el Internet, porque realmente no hay un servicio adecuado. Recién logré fibra óptica, por fin, porque era imposible conseguir. Justamente mi lugar de trabajo está ubicado ahí. Entonces logré un buen servicio de fibra óptica, pero luego de mucho tiempo de haber hecho propuestas incluso a que la etapa y otras instituciones nos den el servicio, nos ha tomado un poco de esfuerzo y de tiempo. Pero es verdad, o sea, en los lugares muy cercanos a la ciudad, al centro de la ciudad, no existe un buen servicio. Ahora, ¿cuál debe ser la disciplina del estudiante que ingresa a temas virtuales? Es importante que él vea el material antes, revise, a fin de poder discutir en las clases. ¿Es diferente el concepto de estudiante virtual que el presencial? Sí, hay varios mecanismos en realidad sobre eso, pero se parte de un tema que yo creo que es importante. Entre los jóvenes hay menos problema que con la gente mayor, con los profesionales que ya tienen alguna edad, porque obviamente la relación, la familiaridad con los instrumentos de manejo del Internet, del teléfono, etcétera, las tablets y todo lo demás, es mucho mayor, ¿no? Entonces, a veces ha habido problemas en torno al tema del aprovechamiento adecuado del sistema por parte de personas que no han estado familiarizadas con el uso de las tecnologías de información y de comunicación. Entonces, siempre hay una especie de introducción breve para explicar cosas bastante simples, pero que son útiles, ¿no? Y luego se crean mecanismos, efectivamente, por ejemplo, el envío de textos previos para que sean revisados con anterioridad, o con posterioridad al curso también, porque eso es parte de la noción de educación continua, y realmente los resultados son positivos, ¿sí? Hay una muy buena reacción, desde luego que es un proceso también, ¿no? La creación de un nuevo tipo de estudiante y de un nuevo tipo de profesor, porque es diferente, realmente es un proceso paulatino, no. Nosotros lo hemos vivido de forma un poco acelerada y por suerte con buenos resultados, pero hay que ir construyendo esos públicos y desde luego también a los instructores, ¿no? Porque hay que ir formándolos, claro. Claro, es un proceso distinto. Claro, uno siempre estaba acostumbrado a estar en la clase ahí con la presencia física de los alumnos y es totalmente diferente el estar frente a frente a un computador. A un computador, a una cámara. A una cámara, ¿no? Un micrófono. Y transmitir lo que uno puede transmitir en vivo y en directo es diferente transmitirlo desde... Y desde donde sea, puede estar de viaje, en un cuarto pequeño, puede estar en su casa, necesita estar en la universidad. Claro, muchos profesionales han dado sus cátedras desde sus oficinas profesionales, por ejemplo. Claro, nuestro equipo se moviliza a Quito, Guayaquil, donde están, ¿no? Y la transmisión se hace desde sus oficinas. Entonces es una ruptura total de los esquemas, es interesante. Esto que estoy diciendo es simple, ¿no? La gente que tiene conocimiento ya de este tipo de sistemas, estoy hablando de cosas muy elementales, pero lo importante es que para la mayoría del público claro, es novedoso, son cosas nuevas, claro. Sí. Ahora, se dice que para el año 2050 ya no se concibe
que un ser humano tenga que pasar 18 años asistiendo a clase puntualmente, cumpliendo un horario, ¿no? 6 años en la escuela, 6 años en el colegio, 6 años en la universidad, sino que tiene que ser otro tipo de educación, más rápida, más concreta, porque se dice que el conocimiento está aquí, claro. Y el profesor lo que hace es únicamente ayudarle a comprender, a organizar, a seleccionar qué es lo que vale y qué es lo que no vale igual, porque todo vale al final. Así es. ¿Es así? ¿Estamos a ese ritmo tan vertiginoso avanzando? Yo creo que el plazo que tú has planteado es muy largo. De aquí a 50 años son 30 años más. Al 2050, 30 años más. Sí, al 2050 son 30 años más y yo creo que va a ser mucho más pronto. Sí. Primero porque hay una exigencia real, o sea, la humanidad está en ese proceso, ¿no? Hay tanta cantidad de conocimiento y tanta necesidad de procesar el conocimiento necesario que hay que buscar métodos y opciones alternativas, ¿no? Esta noción del profesor transmitiendo conocimientos mecánicamente al estudiante es obsoleta, desde luego. Es verdad lo que tú mencionas, es la idea actual más bien del guía que orienta en dónde buscar la información y la formación al estudiante. Y es otro concepto, ¿no? Totalmente diferente. Entonces yo espero que cambie esa noción, que la formación sea corte, que se vincule incluso más con la práctica. Es un tema muy reclamado desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque la educación es muy teórica, no tiene nada que ver con la realidad a veces, que luego pasa a vivir el profesional que obtiene el título, ¿no? Todavía es muy común decir, no, yo aprendí mi profesión después ya de la universidad. Mucha gente dice eso, creo que eso ha cambiado bastante. Pero en todo caso de lo que se trata es de acelerar estos cambios, ¿no? Yo creo que van a darse más pronto que tarde, ¿sí? Y por eso es que el reto de asumir estos cambios hay que hacerlo ahora, ¿no? Y sin duda es un desafío, es una cuestión bien interesante, ¿sí? Ahora, este tema también pasa por este concepto de educación disruptiva, romper el esquema, o sea, cambiar totalmente. El profesor que está en el pedestal pasa a compartir el mismo nivel del estudiante. El profesor que es el sábelo todo pasa a ser muchas veces alguien que aprende del estudiante. Exactamente. El aula tiene otro concepto. Sí. Hay una transformación. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Es el adecuado o debemos cuidar lo que hemos vivido o cómo aprendimos nosotros? No, yo creo que los procesos de cambio que se están dando son positivos, ¿no? Por ejemplo, este sentido de la autoridad del profesor, yo creo que sí, tiene que haber una disrupción en eso básica, ¿no? Porque este principio de autoridad yo creo que fue negativo en el sentido de negar la posibilidad que tiene el estudiante incluso de ser mejor que el profesor, ¿sí? De conocer más. Creo que hay una práctica ahora interesante por la enorme cantidad de información que circula, de que muchos estudiantes pueden estar más informados que el profesor, incluso, ¿no? Por la cantidad de información. Entonces, el profesor le cabe el rol de formación más que de dar información, ¿no? Orientar a que la persona aproveche adecuadamente, los estudiantes aprovechen mejor la información que está disponible. Entonces, el rol ha cambiado. Ya no es el que sabe y el que enseña, sino es el que guía. Esa yo creo que es un cambio sustancial. Y hay una ruptura, sin duda, del principio de autoridad del profesor, que es, para mí es importantísimo, es una innovación que era necesaria, ¿no? El tema de cambiar el espacio, la noción del espacio del aula, que insisto, una vez iba a las aulas a cumplir el requisito de asistir, y a lo mejor mucha gente se dormía en el aula, o perdía el interés, ¿no? Por diversas razones o causas. En este caso de la educación virtual, más bien la concepción del interés es un proceso bien interesante. Cambia cualitativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y eso también es muy positivo. Y así, como por el estilo, hay muchas rupturas que hay que vivirlas, yo creo, porque es necesario. Ahora, en este concepto también de educación, muchos reflexionan y dicen, muy bien, la carrera universitaria tiene que venir luego de tener un trabajo.
debo terminar mi formación media, empezar un trabajo, ver qué me gusta, conseguir un trabajo, allí sí, ver qué necesito y de acuerdo a eso, formarme en la carrera universitaria que me va a servir. ¿Puede ser ese mecanismo o debemos seguir con no, de la escuela al colegio un examen de educación vocacional, de ver la formación que quiero y vamos, y luego veremos si conseguimos trabajo? Porque son dos modelos diferentes. Sí, o sea, cualquier mecanismo de diagnóstico vocacional tiene sus limitaciones, evidentemente, porque se le obliga prácticamente a un niño o a un adolescente a que tome la decisión de escoger la profesión de su vida, claro. Por eso es que el fracaso es evidente, ¿no? Nos ha pasado a muchas personas que escogemos algo que es nuestra profesión y que después no nos gusta. Claro, estamos haciendo otras cosas. Y estamos haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, claro, más aún ahora que cuando el nivel de especialización ya no es tan válido ni tan exigible, porque más bien se opta por una visión mucho más ecuménica, donde uno puede ser capaz de hacer muchas cosas y cruzar incluso muchos saberes que no son estrictamente los de la profesión. Esa es un poco la tendencia, ¿no? No quiero decir que no haya necesidad de la especialización, pero sí está pasando eso. Entonces, claro, el tema de obligarle a un adolescente a decidir no es justo ni es conveniente, porque no está en capacidad de hacerlo. Entonces hay que crear instancias. Lo que tú mencionas puede ser una muy buena opción. El tema de crear instancias prácticas de contacto directo del estudiante desde niño con la vida cotidiana, yo creo que puede ayudar a ir forjando estas, yo diría, tendencias, habilidades, destrezas vinculadas con un campo u otro de la actividad ya profesional futura. Pero hay que crear esos espacios. Lo grave es que la escuela sigue siendo una especie de santuario, una especie de ínsula, ¿no? Aislada un poco de la realidad, y yo creo que esa frontera hay que romper, ¿no? Y yo creo que con este tema de la educación de valores se están logrando experiencias muy interesantes en el tema, porque obliga a la escuela a salir hacia la realidad. Entonces, hay que innovar mucho, la verdad. Son temas que hay que irlos avanzando, ¿no? Sí. Y ajustando también a los tiempos. Yo recuerdo algo que me vino a la mente recién, me hace acuerdo usted, estuvo hace un par de días aquí Ágata Rodríguez, bien, una joven historiadora, muy interesante su visión. Y ella decía, hoy los hijos no son el reflejo de sus padres, sino son el reflejo de los tiempos. Claro. ¿Y qué razón tenía? Porque decía el autor de esa frase, pero me pareció muy, muy correcta esa visión. Sí, es la verdad. Yo creo que los padres también lo somos. Es decir, los tiempos actuales que son muy exigentes, más exigentes que antes, son diferentes, por ejemplo, a los tiempos en los que nosotros nos formamos inicialmente. O sea, reclama otro tipo de actitudes, ¿no? De destrezas, de habilidades, etcétera, que realmente nos plantean un mundo diferente al que consumíamos o al que vivíamos hace algún tiempo, ¿no? Entonces, claro, hay retos más grandes y esos retos hacen necesaria la innovación como una actitud más que como una propuesta simple de transformación. Es el tema de estar abierto siempre a los cambios, esa es la idea, ¿no? Pues muy bien, estamos llegando a la parte final ya, doctor, de este espacio. Patricio, gracias. Yo quiero agradecerle a usted ese detalle que tiene de acompañarnos, de visitarnos y de siempre aportar con sus iniciativas, con tanta información que nos ha permitido compartir el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Patricio, nuevamente por invitarme a este espacio que es para mí muy grato. Es un espacio universitario en primer lugar, lo cual me complace mucho, pero además es un espacio muy de la ciudad de Cuenca, vinculado a sus identidades, y por eso tengo mucho agrado de estar siempre aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricio. Nos enaltece mucho su compañía, sus palabras. Y a ustedes, amigos, también gracias por acompañarnos. No olviden, a partir de las 13:30 está Lorena Coronel con toda la información. Y en la noche también, a partir de las 7, Mauricio Coronel. No olviden acompañarnos mañana, miércoles, 9 de la noche, el señor alcalde en sus 100 días de gestión.
estará siendo muy bien preguntado por nuestros amigos y compañeros también, Rosana Encalada, Hernán Samaniego y Cristian Sánchez, en una hora y media del alcalde frente a la prensa en sus 6 días de gestión aquí en Telecuenca. Conmigo hasta pronto, gracias, que pase muy bien.